¿Qué tal? Los saludo a esta hora desde la ciudad de Tapachula, en la frontera entre México y Guatemala, la entrada al sur, del sur, se podría decir para México o para América del Norte. Estamos pues a las afueras de uno de los albergues donde viene una gran cantidad de migrantes tratando de buscar un, un permiso, un refugio, algo que ellos puedan tener para lo que ellos han llamado llegar hacia su sueño americano en los Estados Unidos, a pesar de la crisis económica, a pesar de las constantes denuncias que también se han dado en cuanto a violación de derechos humanos, o aparente violación de derechos humanos en los Estados Unidos sobre migrantes, sobre todo en los estados fronterizos, específicamente en Texas, pues ellos dicen que no les importa y que quieren estar allá, que quieren llegar a los Estados Unidos. Algunos también están aquí buscando la manera de encontrar ese refugio y quedarse por lo menos un año y ver si prueban suerte. Pero suerte en un año donde no ha terminado este 2022, donde estamos hablando de que a mitad de año, según las fuentes oficiales de la Comisión de Atención al Refugiado, de Ayuda al Refugiado de México, pues han dicho que van más de 59,000 personas solicitando refugio para este país, y de ellos, hay que decirlo, de 105 países. Es decir, aquí hay personas de cualquier continente, no es algo exclusivo de Latinoamérica, es un problema migratorio que viene de diferentes continentes, y que bueno, pues intentan llegar aquí a México, y una vez lo hacen, entonces se consiguen con esto que ustedes van a ver en este momento, y es justamente la espera en la calle, dormir en la calle, comer en la calle, hacer sus necesidades en la calle. Entonces, pues sí es una situación bastante compleja para cada uno de los migrantes, y que acá, pues en este refugio, por ejemplo, hay aproximadamente 1.400 personas. 1.400 personas están conviviendo entre principalmente venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nigerianos, es decir, ya nos fuimos hasta África, y se podría decir que tal vez del único continente donde hay menor cantidad de personas solicitando un refugio o intentando llegar a los Estados Unidos utilizando estos caminos verdes, serán europeos, y aún así se han visto ucranianos y rusos, sabemos por el conflicto que hay en este momento entre ambos países, que también han empezado a venirse para esta zona a tratar de conseguir ingreso a los Estados Unidos, o incluso quedarse en México. Por ejemplo, este es el albergue Jesús, el buen pastor del pobre y el migrante. Habíamos conversado con ellos muy temprano para que nos dejaran entrar, hacer un reportaje allí, entrevistar a los refugiados o a los migrantes que se encuentran acá. Pero por ahora nos han dicho que el director está durmiendo, hay que esperar a que nos atienda. Pero igual estamos afuera y ustedes pueden ver esta cantidad de personas que se encuentran acá. La mayoría de ellos han entrado hoy a México, y esto es uno de los tantos refugios que hay en Tapachula, en Ciudad Hidalgo y en Huixtla. Lo que se dice es que estas personas que vienen con niños, estas mujeres que vienen con niños, podrían tener la prioridad de entrar a dormir esta noche, aunque el albergue ya está en su máximo de personas adentro. Estamos hablando, repito, de 1.400, o sea, es un número bastante alto. Y los que no vayan a poder entrar, pues dicen se quedarán a dormir afuera porque no ven otra zona segura donde hacerlo. Pero también han dicho que aquí se ven llegar constantemente camionetas tipo pick-up con los llamados coyotes, y se llevan a las personas para supuestamente seguir su camino hacia el norte y pasar los retenes que se encuentran acá en el estado de Chiapas, al sur del país. Solamente para pasar de acá, de Tapachula a Huixtla, que es donde está la aduana, y donde ustedes vieron el reportaje que se hizo,
donde más de 4.000 migrantes pues bloquearon las carreteras para exigir que se les atendiera lo más pronto posible, pues ellos para atravesar eso tuvieron que hacerlo con una caravana. Pero si van solos, si van pocas personas, si van en autobuses, en aventones, como le dicen aquí en México, o rides, pues corren el riesgo de ser detenidos por la policía migratoria mexicana y llevados a un centro de atención, le llaman siglo XXI, pero las historias que nos han contado de lo que se ve allí, pues es bastante complicada. Incluso vamos a hablar, ¿cómo está, Don? Incluso vamos a hablar con algunos de los migrantes que se encuentran aquí para que nos expliquen qué es esperar, cómo es esperar acá en México. ¿Qué tal? Estamos en vivo en este momento para CGTN en español. Quisiera que nos contaras nuevamente tu historia en siglo XXI y donde pues los llevaron a ustedes para recibir un permiso migratorio o una visa humanitaria. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. Sí, realmente fuimos engañados, ya que nos envían a siglo XXI con la intención de darnos un mejor trato a todos los migrantes para poder obtener el permiso de tránsito en el país. Sin embargo, no es como parece. Al llevarnos allá nos damos cuenta que es una cárcel, sí, literalmente una cárcel. Se vulneran todos los derechos que puede tener una persona, ya que no somos delincuentes. Nos llevan allí, nos quitan la ropa, nos quitan las pertenencias, nos hacen pasar a calabozos. Eh, Sencillamente todas nuestras cosas se pierden porque la mayoría no sale de allí cuando nos toca salir. Personas que tienen 5, 10, 15, 25 días ahí metidos sin una respuesta por parte de migración. Me parece, realmente me parece muy, muy cruel de parte de migración todo lo que se nos hace a nosotros, porque se nos pinta una cosa y realmente no es lo que parece. ¿Tu nombre? Pablo es mi nombre. Pablo, muchísimas gracias. Él es un migrante venezolano, pero como se los decía, hay migrantes de diferentes países. Vamos a hablar con otros que se encuentran por acá. Por ejemplo, él es un cubano, ya va, abuelo. Él es un cubano que nos estaba contando lo que les pasó a ustedes en su travesía por la selva del Darién, que sería tal vez la más peligrosa de los tramos o el más peligroso de los tramos de esta travesía que vienen realizando, porque es una selva inhóspita, porque hay mafia, porque hay tráfico de personas, hay droga, hay grupos terroristas delincuenciales, en fin. ¿Con qué te topaste en el Darién? Fue difícil. Les decía ahorita que lo más difícil para nosotros fue ver personas muertas, personas que habían fallecido en el río. En el caso de nosotros fuimos una mujer y un hombre. Y escuchar también los niños llorando en la noche, las madres desesperadas, es algo terrible, es algo verdaderamente inhumano. Pero ¿por qué insistir en llegar a Estados Unidos? Lo pregunto porque Sí. si vemos las noticias, pues no está muy bien a la cosa. O sea, hay Sí. tiroteos en escuelas, tienes el problema económico, Sí. tienes el trato migratorio en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Por qué insistirlo? Bueno, para todo el mundo sabe que Estados Unidos es el mejor país del mundo, o sea, la economía más fuerte. Y el objetivo de todo inmigrante es llegar a eso, llegar a los Estados Unidos. De hecho, con nosotros venían personas que eran de Afganistán, personas que eran de la India, o sea, que tuvieron que caminar tramos más largos para llegar acá a Sudamérica y atravesar el Darién junto con nosotros con ese objetivo, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Ellos podían haberse ido para Europa, no sé, pero no, el objetivo de todo inmigrante es llegar a Estados Unidos, que es la mejor economía del mundo, ¿no? Y es el país donde si tú consigues entrar, pues en el menor tiempo posible tú consigues ayudar mejor a tu familia. Y es por eso, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En mi caso, vale la pena, ¿no? Vale la pena porque ya le digo, dejé familia en mi país y no ¿Tú, tengo presión. tú harías abrirías la ventana para que las personas de tu familia, los miembros de tu familia que todavía están fuera, hicieran lo mismo? No. Definitivamente no. De hecho, yo he hablado con varias amistades mías que tienen la intención de hacer la misma trayectoria y servicio. No lo hagan, no lo hagan. Eh, no es solamente el peligro de la selva, a lo que te puedes enfrentar, asalto, a que una mordida de serpiente, sino también es el hecho de que cuando sales te tienes que enfrentar a la triste realidad de policías corruptos que te quieren quitar dinero por el hecho de tú pasar por su país, por el simple hecho de que los gobiernos de esos países no adoptan una política que favorezca a los inmigrantes, que les permita pasar sin ningún tipo de problema.
y entonces lamentablemente los inmigrantes somos los que pagamos las consecuencias. Nuevamente tu nombre, por favor. Alejandro Alfonso. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, declaraciones. ¿Qué pasó, abuelo? Dígame. Dígame. Yo vengo de Honduras y voy para Chiapas, donde está mi hermana, se llama Telma. ¿Usted sí se quiere quedar aquí en México, No, abuelo? sí, yo aquí me quedé en Tapachula, así es que yo vengo a pedir ayuda en las casas y soy una persona pobre, pero ya tengo 5 años, estoy en Guatemala, en Escuintla. Ahí vive mi mujer también y yo no voy a pasar para el norte, aquí me voy a quedar trabajando, me van a coger un trabajo mañana, unas personas aquí. ¿Y cómo le ha ido aquí en México, abuelo? Dice, gracias a Dios, ya tengo 4 días y ya veo que me han apoyado la gente en las casas, ya ahí vengo a la casa y mire, gracias a Dios que recoge 300 pesos mexicanos ahorita. ¿Por qué no ir a México, a Estados Unidos? Porque yo nunca iba ahí, me puedo ir yo estoy en Bali, me puedo ir a perder, no conozco el camino, no, ya que voy a ir a los Estados Unidos, mejor me quedo aquí en Tapachula, que sea pidiendo ahí en las casas, que sea y eso. Y hoy vengo del puerto de San José, de un puerto donde hay barca y me dieron comida, me dieron piso, los gringos también me dieron con dólares también. ¿Su nombre, abuelo? Germán Rivera. Gracias, señor Germán. Disculpe, y esa noticia están en Guatemala. Estamos en vivo ahorita para todo el mundo. Vaya, Dios le bendiga. Amén. Ah, mire, ¿Qué mi pasa? papá se llama Necalí Pinea, de Santa Bárbara, San Luis. Perfecto. Gracias. Bueno, ustedes están escuchando entonces las declaraciones de un venezolano, de un cubano y de un hondureño que lleva tiempo viviendo en Guatemala y ahora está aquí en México porque tiene familia acá, pero que no quiere ir a los Estados Unidos. Quiero saber, por parte de quienes están conectados a esta hora a la señal de CGTN en español, que también está el audio, están escuchando las entrevistas, están escuchando los testimonios, qué quieren preguntarle a estas personas, qué quieren saber si ustedes están, ¿por qué no?, pensando en migrar de sus países. ¿Qué otras preguntas tienen para tratar entonces de responder un poco? Estamos en vivo, señores, para responder un poco entonces sus inquietudes, lo que ustedes quieran en este momento saber. Incluso hemos hablado con varias de estas personas y nos han dicho, miren, hay dos, cuando se viene de Sudamérica, entiéndase sobre todo desde Colombia, desde Venezuela, desde Ecuador, que son los países que digamos tienen mayor exportación de personas, como también lo han dicho cruelmente, pues atraviesan la selva del Darién, una selva, como lo escucharon en este momento, bastante inhóspita, donde ni siquiera la carretera panamericana que empieza en Canadá y termina en Argentina se ha podido abrir brecha por ese sector, porque, bueno, les dicen que son tierras sagradas de los indígenas de la zona, se niegan a que el desarrollo, digamos, atraviese esa zona, y pues se ha convertido en un cultivo de narcotráfico, de tráfico de personas y de desaparición de personas. Y más aún con este tema migratorio que ustedes están viendo y están escuchando a través de la señal de CGTN en este Facebook Live. Y muchos dicen, bueno, allí se pierden las personas, son asesinados, son violados, son robados, son estafados. Es, como me lo dijo una persona que entrevisté ayer, es como si estuvieras jugando Jumanji. Para quienes han visto la película, pues imagínense Jumanji en sus vidas, ustedes en Jumanji, pues así lo describen estos migrantes. Entonces se han creado nuevas rutas. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues escuchen bien. Una que me dejó asombrado es salir desde Colombia, pero vía aérea, hasta las islas de San Andrés y Providencia, muy cerca de Nicaragua. Recordemos que eso ha sido pues una zona en disputa desde hace ya varios años, décadas, entre Colombia y Nicaragua, donde les han solicitado pues o exigido por parte de Nicaragua que San Andrés sea de Colombia. Entonces es muy cerca. Y esa ruta ahora la hacen de la siguiente manera: llegan en vuelo a esta isla de San Andrés y en San Andrés salen en lanchas a mar abierto, en el mar Caribe, salen a mar abierto, y cuando llegan a la zona limítrofe en cuanto a límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, pues allí hacen un transbordo de otra lancha o hacia otra lancha. Llegan a las costas nicaragüenses, esto es un viaje, señores, de aproximadamente 12 horas, llegan a las costas nicaragüenses, toman un ferry que los lleva tierra adentro a través de ríos en Nicaragua,
hasta que logran llegar a Managua y allí salen en carros, en autobuses o en el transporte que el coyote les tenga asignado para seguir su ruta hacia los Estados Unidos. Las peores experiencias que me han tocado vivir, dicen estos migrantes, ha sido Guatemala, por la corrupción, por la persecución, por las casas de seguridad, como son llamadas las viviendas donde estos migrantes tienen que esperar cuando están atravesando con la ayuda de coyotes, y luego atravesar el río en balsas, que allá estaremos, CGTN estará el día de mañana en este río, eh, para ver de cerca y vivirlo, cómo es pasar el río Suchiate entre Guatemala y México. Entonces, bueno, aquí ya empieza a caer la noche, son las 7:45 de la noche, hora local en México. Repito, en la frontera sur entre esta nación y Guatemala, frente al albergue eh, Jesús, el buen pastor del pobre y el migrante, tal vez el más grande de la zona, y vamos a tratar de ingresar más adelante, donde hay 1.400 migrantes conviviendo en esta zona. Escucharon la historia de lo que tienen que pasar para lograr recibir un permiso, y me lo decía uno de estos muchachos, aquí para transitar y para tener un permiso tienes que estar primero preso. ¿Cuántos días? No se sabe. Hemos intentado hablar con las autoridades migratorias, ha sido imposible, no nos han querido dar datos, más allá de un comunicado que enviaron con el siguiente número. Solo hoy, 126 venezolanos fueron deportados de territorio mexicano. 126. Y la sumatoria en lo que va de año llega casi a las 350 personas deportadas solo de nacionalidad venezolana. Entonces, son números preocupantes en materia migratoria, son violaciones de derechos humanos a las que estos personajes se tienen que enfrentar desde que salen de sus casas en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, hasta tratar de llegar a los Estados Unidos. Pero una vez pasan la frontera, pues allá también se van a conseguir con posibles violaciones de derechos humanos. Sabemos las denuncias que existen en este momento sobre los abusos que vienen haciendo algunos de las policías migratorias en los Estados Unidos, el ICE, entre otros, y la posibilidad de que lleguen allá y sean deportados de manera inmediata. Porque si bien el NPP, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, ha tratado de eliminarlo y su administración, y lo estaría logrando, tienen otro obstáculo, y es el título 42, que con esto, pues tiene el gobierno estadounidense la potestad de decirles, ¿saben qué? Sí, entraron, pero por razones de seguridad y de salud pública, ustedes van a ser devueltos a sus países de origen, a México o a un tercer país, si no puede quedarse en México y mucho menos regresar de donde están huyendo. Entonces, estarían prácticamente estas personas, estas familias de brazos atados, de manos atadas, y sin saber cuál va a ser su futuro. Lleguen a los Estados Unidos o continúen en México buscando un refugio, que también es viable. Ya sabemos que México se ha convertido no solamente en un país receptor, sino o en un país de tránsito, sino también en un país receptor. Es la información que mantenemos hasta esta hora, justo acá, desde Tapachula. Mañana estaremos en Ciudad Hidalgo y les estaremos mostrando más de las calamidades por las cuales tienen que pasar los migrantes que huyen de complejas situaciones en América Latina, creyendo que los Estados Unidos puede ser su salvación, y donde a veces muchos dicen que prefieren devolverse porque lo que consiguen allá no es justamente lo que esperaban, lo que soñaban. Y el peligro, el precio de lo que están sacrificando, no solamente desde el punto de vista económico, sino también humano, pues es bastante, bastante grande. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Tapachula, México.